Tuvá. Estoy seguro de que nunca has oído de esta región de Rusia antes. La República de Tuvá está situada en el sur de Siberia, donde limita con Mongolia. En internet, los tuvanos son famosos por su alcoholismo y comportamiento agresivo. ¡Oye tú, quita tu puta cámara! Fui a Tuvá para comprobar si los rumores son ciertos. Entre otras cosas, allí vi tormentas de polvo. Es una tormenta de polvo, vayámonos de aquí. Cubos de basura con el nombre de Navalny. No sé si los fans de Navalny o sus haters escribieron esto. Chamanes. Y la interminable estepa contaminada por los humanos. Y todo esto se extiende por allí. Pero empezaremos con la capital de la región de Tuvá, Kyzyl. El tigre se dio cuenta de que estaba en Kyzyl y se asustó. Espero que les guste mi peligroso viaje a Tuvá y pongan un like a este video. Muy pronto voy a publicar un video de Sudáfrica donde la gente solía tratar el SIDA con ajo, limón y aceite de oliva. Suscríbanse para no perderse nuevos videos interesantes sobre ciudades y países de todo el mundo. Solo enero de 2021, en una ciudad con una población de 120.000 personas, se cometieron 282 delitos. En otras palabras, un delito por menos de 500 personas, en solo un mes. En 2020, hubo 8.5 mil delitos por cada 330.000 habitantes de Tuvá. Un delito por cada 40 personas, y unos 30 asesinatos por cada 100.000 personas. Al mismo tiempo, algunos analistas creen que en realidad hay 1,5 veces más asesinatos en Kyzyl, 45 al año por cada 100.000 personas. En general, si no puedes ir a Río para ver las favelas, Tuvá es una opción bastante digna. Aquí también hay favelas. El notorio barrio residencial unifamiliar. Lo peor que nos puede pasar es que nos golpeen y se lleven el equipo. Bueno, al menos nos sumaremos a las estadísticas. Es el trabajo de periodista, antes de reclamar algo. Es lo que estos malditos periodistas hacen, ¿no? Replican los clichés, la ciudad más peligrosa, pero lo veremos por nosotros mismos si es peligroso o no. Ahora, vamos a este barrio de casas unifamiliares e intentaremos meternos en algunos problemas. Una calle sin nombre. Pues la gente de aquí no se preocupa por los nombres, y aquí no hay nadie. Para meternos en líos, tiene que haber gente. Parece que el único peligro que podemos enfrentar es que los perros nos coman. Huele a carbón por todas partes. Esto porque la gente lo utiliza para calentar las casas. Por eso, la ciudad tiene problemas de contaminación atmosférica, y en invierno, toda la ciudad está cubierta de smog. Este barrio está un poco desierto, para ser sincero. Lo último que esperas ver mientras caminas en Kyzyl es la inscripción que dice Navalny en un cubo de basura. No sé si los fans de Navalny o sus haters escribieron esto. Por cierto, lo que es interesante por lo que veo, la mayoría de la gente en la calle habla el tuvano, no el ruso, se comunican en su lengua materna, y no escucho el ruso aquí tan a menudo como en otras ciudades rusas. Una de las señas de identidad de este barrio es que muchas vallas aquí son de madera sin tratar y se ve muy hermoso. La madera envejece, se vuelve gris y aparece esta hermosa textura. Las vallas de aquí la tienen en la parte superior y a menudo es hecha a mano. Hay muchos tipos de ella. Y a veces te encuentras con una imagen como esta, una moderna casa de ladrillo en el fondo y una pequeña cabaña como esta, una vieja choza. Estas cosas coexisten en el mismo centro de la ciudad. Fuera del barrio de las casas unifamiliares, Kyzyl no es tan peligroso. Claro, tampoco se puede decir que es una ciudad tranquila. Ahora veamos el patio. Asombroso, cadenas de oro, una glorieta, por cierto, hecha en estilo local con un caballo. Algo curioso. Tienen estos carteles aquí que dice la casa mejor mantenida. Es como una referencia a las placas soviéticas, pero en la época soviética, estas eran buenas de esmalte. Ahora es solo un trozo de cartón duro con una pegatina barata. Bueno, y la casa en sí, de hecho, no es realmente la mejor mantenida.
Por cierto, tuvimos suerte porque ayer hubo una gran limpieza y todo fue limpiado, así que ahora Kisil está muy limpio. Dicen que esta limpieza no es típica para la ciudad. Y bueno, este es el patio. Bueno, el patio parece bastante triste. Y bueno, la gente aquí aparca de esta manera. No, está así, mira. Bueno, la limpieza no llegó hasta acá. Tengo la sensación de que es como Kisil se ve normalmente. Aquí, en teoría, debería haber un sitio de contenedores de basura, pero no hay contenedores. Y hay un aparcamiento aquí por alguna razón. En lugar de un patio, hay un aparcamiento y todo está sucio. Oye, ¿qué es esto? ¿Por qué hay tanta basura por ahí? ¿Es esto normal? Bueno, sí. ¿Es lo habitual? Sí. Y este es el aspecto de la ciudad después de una limpieza de primavera. Me pregunto de dónde vienen tantos perros. Allí hay una mujer que les está dando sobras. Primero los crían aquí y luego se preguntan por qué hay tantos perros callejeros y atacan a la gente y esas cosas. Y ahora, además de los perros, las ratas y los pájaros también lo comen. Y bueno, mira la calle. Esto es lo que parece. No lo hemos buscado específicamente y es el centro mismo de Kisil y se ve un poco triste. Detrás de los garajes hay un infierno vertedero que no se limpia. En lugar de un patio ordenado, solo hay suciedad, barro seco, los coches están por todas partes y estas son las tormentas de polvo, ¡mira! Y los niños todavía siguen jugando aquí. ¿Por qué tienen tanto polvo aquí? No lo sé, es primavera. Siempre es así en primavera y la basura también. Somos turistas y nos parece muy extraño. Siempre hay basura aquí. Siempre. Y no lo limpian. Bueno, lo hacen pero periódicamente. ¿Y cuándo limpiarán la próxima vez? Andy presenta una queja en el ayuntamiento. ¿En el ayuntamiento? Bueno, vale. Pero mira, es una tormenta de polvo. Hay que irnos de aquí. Y ahora estamos en el parque central y puedes ver que en sus intentos de quitar todo el follaje y barrer el césped han superado todas las expectativas. El suelo ya está tan compactado al estado del hormigón. Lo quitaron todo con una especie de tractor, destruyeron toda la capa superior, destruyeron el césped, todo lo que podría crecer aquí quedó en el estado de terreno abierto. Terreno abierto, como sabemos, es un gran problema, una fuente de polvo, suciedad sin fin. Esto es especialmente importante para Kisil, donde el suelo es arenoso y estas tormentas de polvo son constantes, pero es extraño que no saben cómo trabajar con el paisajismo. Un patio increíble en Kisil. Bueno, por supuesto, hay coches por todas partes, suciedad, arena, polvo. Y ves, en el centro hay una zona asfaltada donde los niños pueden jugar. Y aquí en el patio hay un tigre muy asustado. Mira lo aterrorizado que está, agarrando esta piedra verde. El tigre se dio cuenta de que estaba en Kisil y se asustó. No entiende cómo irse lejos de aquí en esta piedra verde. Y básicamente expresa las emociones de muchas personas que primero llegan a Tuvá, a Kisil, miran a su alrededor y no entienden lo que está pasando. De acuerdo, olvida el tigre. Ahora miren este columpio pequeño. Esto es un columpio para... no sé para quién. Este columpio es realmente extraño. No tengo ni idea de lo que está pasando. Todos los columpios aquí son de este tamaño tan extraño. O tal vez no sea un columpio, tal vez sí, no sé. Tal vez sean escamas o algunos elementos del equipamiento deportivo de los luchadores locales. Aquí hay unos cuantos y todos son realmente cortos. Y tú vives aquí, ¿verdad? Sí. Aquí, en esta casa. Sí. No está abandonada. No, no está abandonada. Pues lo parece. No hay ventanas. Sí, vivimos allí. Sin ventanas. No. ¿Tienes un piso normal allí? Sí. Aquí, en el patio de recreo, alguien ha puesto la moto más de moda para los niños. Aquí encontrarás un montón de columpios extraños. Por alguna razón, todos los columpios están cortados. ¿Pero por qué los niños están tan sucios? ¿Es un albergue de algún tipo? Esto es un caldo de cultivo para la gente destructiva. ¿De verdad? Bueno, toda mi vida desde que recuerdo. Dado que aquí siempre ha habido lío, abrieron ¿una comisaría? Sí, pero parece que no ha servido de mucho, ¿no? Entonces, sus padres están bebiendo y están corriendo por aquí sucios. Sí, más o menos. Solía ser incluso peor. ¡Solía ser peor! En Kisil, por un milagro, hay muchas esculturas soviéticas conservadas. Sí, están en mal estado. Muchas partes han sido destruidas, pero todavía encontrarás esculturas de mujeres o animales en los patios aquí.
o estatuas de ciervos en el parque. Yo espero que no sean demolidas o destruidas como en otras ciudades de Rusia y que el alcalde encuentre la manera de restaurarlas, porque de hecho esto es parte de la historia, parte del patrimonio cultural, y Kisil es una ciudad joven. No hay muchos edificios históricos aquí, porque la ciudad solo se fundó a principios del siglo XX, y estas esculturas ya forman parte de la historia que quisiéramos conservar. Hay muchos anuncios de préstamos en Kisil, préstamos a pensionistas hasta 30.000, préstamos para el capital de maternidad. Debido a que la población aquí es pobre, debido a que no hay trabajo, estas organizaciones de microfinanciación siguen parasitando a esta pobre población que agravan aún más la situación de las personas que ya son pobres. Especialmente estos, mira, Rospensión. Ayuda financiera a los pensionistas. Increíble. ¿Por qué estas estafas son anunciadas en el mismo centro de Kisil? ¿Por qué es legal aquí? Porque son estafadores, son ladrones que quitan el último dinero de la gente. Y aquí hay muchos anuncios así. Y hay muchas organizaciones de microfinanciación en la calle principal. Yo no recuerdo haber visto tantas en otras ciudades de Rusia. Una de las razones del alto índice de la delincuencia en Tuvá es la pobreza causada por los bajos salarios y el desempleo. Según datos oficiales, la tasa de desempleo en la República es del 12%. Esta cifra es 2 veces superior a la media de Rusia. Algunas fuentes afirman que en realidad hasta la mitad de la población está en paro. Simplemente no se inscriben en el servicio de empleo, trabajando informalmente o ilegalmente. Muchos habitantes de Tuvá ganan con el comercio ilegal de alcohol o la recogida y venta de cannabis que crece muy bien en esta zona. Por supuesto, ganan más así que teniendo un trabajo formal. Según datos oficiales, el salario medio en Tuvá es de unos $510, pero los lugareños dicen que las cifras reales son mucho más bajas. La ciudad más peligrosa de Rusia es, por supuesto, peligrosa en casi todas partes. Pero para mostrarles el verdadero infierno y la decadencia tuvana, fui a una zona donde incluso los lugareños prefieren no ir. Por un lado, todos los que conoces aquí dicen, nos preocupa que Tuvá se clasifique como la región más peligrosa. No es realmente tan peligroso aquí. Todo está bien. Solamente los periodistas hablan mal de nosotros. Por favor, dile al mundo la verdad, que todo aquí no es tan aterrador como podría parecer. Pero por otro lado, en cuanto supieron que estaba aquí, ¿qué fue lo primero que dijeron? Lleva a Varlamov a la zona más peligrosa y que lo golpeen. Livaveriyechny Dachas. Y hemos llegado a Livaveriyechny Dachas. ¿Cómo lo pidieron? Y ahora comprobaremos lo peligroso que es Kisil. Puedes detenerte, ¿verdad? Quiero coger algunos sprays. Ah, sí, lo cogeremos. Cogeré los sprays de pimienta porque es algo necesario. Sinceramente me preocupa porque es la primera vez en la historia de mis viajes que una persona local dice no iré allí sin un spray de pimienta. Y ahora pasó por su casa para coger los sprays de pimienta, porque con esa zona nunca se sabe, cualquier cosa puede pasar. Fue hace mucho tiempo, no sé, creo que algo así como 10 años. Decidí ir a través de la planta de la ciudad, cortar el camino hacia el centro. Fui atacado por, creo, no sé, 5 o 6 personas. De repente corrieron por detrás, empezaron a golpearme, me caí, perdí el conocimiento. Tenía un ojo negro, mis dedos estaban cubiertos de sangre, me dolía toda la espalda. Y bueno, eso es todo lo que recuerdo. Echamos un vistazo a uno de los barrios más criminales de Kisil. Lo primero que vimos cuando llegamos a esta impresionante zona fue que andan algunos borrachos por aquí. Algunos ni siquiera pueden caminar por sí mismos. Así que tienen un grupo de apoyo. Y todos están borrachos, por cierto. Todavía de día. Y la parada del autobús es más bien... Bueno, así pues, se trata de una parada polivalente. También es un baño y un basurero. ¿Qué? ¿Qué están filmando? Una película sobre Kisil, sobre cómo vive la gente aquí. Dicen que es una ciudad peligrosa. ¿Has estado en peligro alguna vez? No. No. Bien. La primera persona que conocimos aquí tiene escrito en su cara, yo soy el peligro. Significa que hoy no se ha mirado en el espejo. Es una broma. Realmente parece un buen hombre. Aquí no hay aceras, pero hicieron un camino para que los coches puedan salir de aquí lo más rápido posible. Ahora vamos a un lugar más profundo. Muy profundo. ¿Cómo te va? ¿Todo está bien? Bien. Dicen que es una zona peligrosa. Bueno, ¿Lo es? ¿Es peligroso allí? No es peligroso. Mira por ti mismo. Bueno, está bien. Cuídate.
La cara de este hombre es un moretón gigante. Pero esta zona no es peligrosa. Ajá, claro. Por cierto, ¿se han dado cuenta de que no vimos a una sola persona sobria aquí? Nosotros tres somos los únicos sobrios en la calle ahora mismo. Te estoy diciendo, es mejor no ir allá. Si quieres ir, bajo tu propia responsabilidad. Así que, por allí es el límite del pueblo, ¿verdad? Pues sí. Hay un grupo de borrachos allá, y podríamos tener problemas. Probablemente lo tendrás. Entonces, ¿cómo es la situación aquí? ¿Todo bien? No pasa nada. Sí, no hay accidentes. Tu risa es sospechosa. ¿Por qué dicen que esta es la zona más peligrosa? No lo sé. No lo sabes. La gente no habla. Todos son muy reservados y poco sociables. Y nadie nos dice qué está pasando aquí. ¡Ey! ¿Esto es una zona peligrosa o no? ¿Ven? Todo el mundo sonríe así, se va y no quieren hablar, porque aparentemente hay algún miedo a la negatividad, tal vez tengan miedo de que si lo subimos a algún sitio, tendrán problemas, todo el mundo aquí se conoce, y de alguna manera protegen mucho a su comunidad. Pero la gente es súper reservada, el ambiente es realmente tenso. Por supuesto, las estadísticas son solo números, no siempre reflejan la imagen real. Por eso decidí hablar con los lugareños y averiguar si Kyzyl es tan terrible como lo demuestran los números. ¿Es cierto o no que esta es la ciudad más peligrosa de Rusia según las estadísticas? Puedo caminar con calma. A ver, si vives en Azimut, sí. Pues si vas al este de Azimut, habrá un parque. Desde el principio de este parque hasta aquí, en cualquier momento puedo caminar con calma, incluso por la noche. Pues tal vez alguien te gritará algo por allá, en los callejones, pero en general puedes andar fácilmente. Entonces, no hay problema. No. Claro que lo hay. Hay zonas... ¿Cuál es la zona más peligrosa? La zona más peligrosa es probablemente el este. Al este, sí. No hay delitos, solo peleas. Las peleas ocurren cuando la gente se emborracha, ¿verdad? Sí. Así que la gente bebe y luego se matan unos a otros. Durante las peleas, algunas personas utilizan cuchillos, sí. Hay alguna zona a la que no puedas ir. Donde está oscuro, por supuesto, es mejor no caminar. Si estás con buena gente, puedes ir a donde tú quieras. Entonces, solamente tenemos que llevar a algunos luchadores con nosotros para dar un paseo. Es mucho mejor que en los años 2000. Cuéntanos la historia cuando te cortaron con un cuchillo. Estaba enviando un mensaje de texto a una chica mientras caminaba. En un momento estoy tirado en el suelo. ¿Te atacaron con un cuchillo? Bueno, luego resultó que me subieron, me aturdieron y me golpearon. Los médicos me han salvado la vida, así que les estoy muy agradecido. Así que, como ves, hay incidentes. Las hay. Y eso que no te he dicho el número. 24 puñaladas a la vez. ¡24 puñaladas! Es una pesadilla. ¿En qué grado estás? En el 11º. 11º. Sí. Seguro que sabes dónde comprar hierba. ¿Nazvay? Sí. En todas partes. Nazvay se vende en todas partes. ¿Y la marihuana? No lo sé. No lo sabe. Los niños de hoy en día, ¿no? Oye, vi algunos anuncios en tu escuela, algunos canales de Telegram que venden drogas. Lo venden en todas partes. ¿Lo venden en todas partes? Sí, solo que no sé dónde. Bueno, sí, claro, lo entiendo. No lo sabes. Pero generalmente lo hacen. Pues sí, lo compran los escolares. Sí, todo el mundo lo compra. ¿Alguien de tu clase consume drogas? En mi clase no. Pero lo hacen en las otras, ¿verdad? Sí, estoy seguro. Sí, claro, ya comprendí. Junto con un chico local he decidido dar un paseo por los peligrosos patios de Kyzyl. Como lo habrán notado, aquí a nadie le gustan los turistas con cámaras. ¿Y este es un edificio residencial normal? Sí. El centro de la ciudad y el agua se vierte así. La gente de verdad es seria, ¿no? Se nos quedan mirando. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Vives aquí? Bueno, no hay agua corriente en la casa. La hay. Entonces, ¿por qué recoges el agua? No hay agua. No hay agua. ¡Ey! ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Los chicos están filmando un reportaje. ¿Por qué? Solo estamos mirando. Solo estamos mirando. ¿A qué? Solo estamos mirando. ¿A qué? Oye, quita tu puta cámara. Solo estamos mirando. Solo estamos mirando. ¿Entendiste algo de lo que dijo? No hablo ese idioma. Solo algunas palabras. Y hemos venido a detenerlo. Sí, los invitados son bienvenidos aquí y nadie debería molestarles.
Aquí en este lugar el riesgo de meterse en líos es bastante alto. Habían 6 personas y nosotros éramos 3. Pudo suceder una pelea, pero no ocurrió. Sí, no sucedió, pero fue solo su culpa de que no haya ocurrido. Los tuvanos son conocidos por su discapacidad de beber en calma y los delitos cometidos en estado de embriaguez. Las peleas de borrachos son comunes aquí, y por la mañana los patios están llenos de botellas rotas y manchas de sangre. Y dada la predisposición de la población local al alcoholismo, las autoridades solo permiten la venta de bebidas alcohólicas en días laborables y solo hasta las 15. Pero esto no cambia la situación, ya que hay muchos puntos de venta clandestinos de alcohol en Kyzyl. Según las estadísticas oficiales, una cuarta parte de los delitos en Tuvá se cometen en estado de embriaguez, pero la mayoría de las peleas simplemente no se registran en ninguna parte y no se incluyen en las estadísticas. Mira, otra tienda. Vamos, vamos, echemos un vistazo. ¿Qué? Es para ti. ¿Pero qué pasa? Dame tu dinero, hijo de puta. ¿Pero qué quieres? Ahora ya entiendo de dónde vienen todas las estadísticas de la delincuencia. Es decir, un hombre completamente borracho sentado cerca de la tienda donde íbamos se levantó de repente y empezó a caminar hacia mí tratando de golpearme. De repente para golpearme, aunque yo no le dije nada, no nos dijo nada y nadie iba en su dirección, solo nos vio y fue hacia nosotros como un zombie agitando sus manos y se lo llevaron. Pero en general esto es muy extraño. ¿Por qué lo dejaron así? Es una basura. Bueno, sí, ese es el término correcto. ¿Estás de acuerdo con que es una basura? Sí, lo estoy. Pusieron algunos equipos de gimnasio en la obra de construcción, no hay medidas de seguridad y hay niños jugando aquí. ¿Sabes que esto es inaceptable? Sí, deberían haber terminado. Y si alguien sale herido aquí, a nadie le importa. Ey, ¿qué están haciendo? Estamos jugando con piedra. Estas son tus escalas. Pero cuidado, que te va a caer sobre la pierna, que te va a aplastar. Espera, ¿ustedes juegan así? ¿Nunca les ha caído una piedra en la pierna? No. ¡No! ¡Wow! Chicos rápidos. Estamos buscando el mejor patio en Kyzyl. ¡Es este! ¿Es este el mejor patio? Sí, porque hay muchos niños aquí. En cuanto a la seguridad, claro que no se puede dejar esto así, porque hay muchas piedras aquí, algunos residuos de la construcción, algunos barrotes, hay restos de hormigón, y los niños juegan aquí. Es un desastre. Realmente no sé cómo podrían dejarlo así, y por qué los obreros no lo terminaron. Debería, no sé, tal vez algún tipo de césped, tal vez algunos árboles, algo, pero solo hay aparcamiento, empotramiento para bordillos, caminos marcados, y bueno, eso es todo. Nada más se está haciendo aquí, no hay obras de construcción, contenedores de basura que nunca se limpian, y un perro que está cavando algo por allá. También comprobamos las casas recién construidas en Kyzyl y sus patios. Y bueno, aquí no hay nada. Debería haber un camino, pero no lo hay. No ha habido una carretera aquí desde... no lo sé. Desde que hubo la primera República Popular de Tuvá aquí. Es un edificio nuevo. No es exactamente un edificio nuevo, pero aún no está acabada. Y sí, está acabado. Esto es un edificio completo. Es una broma. Bueno, fue construida con el dinero de los accionistas. En algún momento no hubo suficiente aislamiento, es decir, las losas no eran suficientes, y tomaron una decisión constructiva de aplicar esta espuma especial. ¿Habrá algún tipo de fachada ventilada o algo más? En mi opinión debería haberla, porque aunque la espuma es genial, y esta es la entrada del edificio. ¡Por Dios! Todo esto es una anarquía. Hay coches aquí y esta es la entrada al edificio. ¡Una maravilla! ¿Vives aquí? Sí. Dime, ¿qué pasó con este edificio? Parece inacabada. No lo sé, pero ¿por qué lo preguntas? Es interesante, me interesa este edificio. ¿Puedes contarme un poco? Estas ventanas estaban cubiertas de plástico, pero no todas tuvieron suerte. Bueno, algunas ventanas estaban protegidas con plástico cuando la casa estaba cubierta de espuma. ¿Pero qué dices? ¡Pero mira ese pájaro! Parece que va a devorar a alguien.
Mira, 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 vamos. Dios mío. Eso puede devorar un niño. ¿Qué estará buscando aquí? Estará buscando un gatito o a un ratón, cualquier cosa comestible. O algo que pueda comer rápidamente. Ilia, tu cabeza está en peligro. Es enorme este pájaro. Increíble. Es un dinosaurio. ¿Estás al tanto de que puede comernos ahora? Es una criatura enorme. Es el amo del patio. El amo del patio acaba de llegar. Es toda una película de terror. Ahora supongo está buscando algunos gatos. No, está cazando otras aves y posiblemente basura. Oye, ahora sé por qué hay muchos luchadores aquí. Cuando vives en un patio como este, sí, luchando por su lugar bajo el sol. Sí, es un patio increíble. Y amigos, estamos en el microdistrito Sputnik. Y estas, amigos míos, son casas recién construidas. Y sí, puede parecer una mierda, pero son edificios nuevos. ¿Y por qué parece una mierda? Por esta fachada ventilada clásica. Siempre se ven así. Por eso es mejor evitar su uso, porque si lo tocas así, todo comienza a caerse. Pero por supuesto, hay otro problema aquí, es la basura. Los lugareños se quejan de que la basura casi no se recoge. Todo alrededor está cubierto de bolsas de plástico y de otros residuos domésticos que, aparentemente, nadie quita de aquí. Vamos más para allá. Y así es como se ve la entrada al patio. Aquí hay un anuncio sobre drogas, como siempre. Todo es una mierda, todo está arruinado, estas baldosas. Y estos son los edificios nuevos. Sí, la fachada está realmente dañada. No es de extrañar. Está hecho de una mierda. Está todo sucio, todo arruinado. La gente suele quejarse de su casa de mala calidad, de que la basura no se recoge regularmente, pero al mismo tiempo viven aquí y ellos mismos aparcan sus coches en el patio trasero. Hay mucho espacio aquí, un montón para aparcar un coche, pero por alguna razón, esta persona decidió dejar su coche aquí, arruinando la vista, el césped, lo que todavía estaba acá. Ellos mismos están haciendo esto. Un edificio recién construido. Pero, ¿y qué decir de toda esta basura? Sí, no lo limpian, pueden verlo por sí mismos. De hecho, todo aquí es una basura, el patio, el edificio. La arquitectura es una basura. Anuncios de drogas en todas las paredes. En general, todo tiene un aspecto tan cutre. Sobre todo teniendo en cuenta que son edificios nuevos. Más rápido. Les traigo la pelota de vuelta y en lugar de agradecerme me apresuras a subir. ¿Quién eres? Somos turistas. ¿De dónde vienes? ¿De Moscú? No me filmes. ¿Por qué? Es una vergüenza. ¿Por qué? ¿Qué vergüenza? Gracias por la pelota. ¿Ya ves en qué tipo de lugar vivimos? ¿Por qué hay tanta basura? ¿Porque la gente ensucia? La gente ensucia, sí. O tal vez me quede aquí parado para regresarles la pelota, ya que son un asco jugando. Por cierto, pueden ustedes intentar arreglar la valla todos juntos, hay muchos de ustedes. Pueden arreglarlo y así no vuelven a perder la pelota. Estos chicos se dan cuenta de que hay mucha basura aquí. Pidieron no grabarlos, que es una vergüenza, que viven en una ciudad de basura. Estamos todos jodidos, dicen. Y sí, así es como se ve todo. Dios mío, pero cuanto más avanzamos, peor se pone. Las bolsas de plástico están colgadas en la valla de una escuela y así es como se construyen las escuelas aquí. Aquí se ve lo sucias que están las fachadas y están sucias de carbón. Todo se asienta en los tejados y luego se derrama junto con el agua de lluvia. Aquí en la fachada se puede ver claramente lo negro que es todo por aquí. Mira, pero está todo ahumado. Este es el carbón que utilizan para la calefacción y aquí en invierno, dicen, hay un terrible smog, nieve negra y de hecho las consecuencias son claramente visibles en la fachada. Y aquí otra persona aparcó su coche bajo la ventana. El viento arrastra la basura por las carreteras y los niños caminan entre todo esto. Es horrible. Mira, pero todo es un desastre. En definitiva, estos niños no tienen remedio. Pero no, es el patio lo que no tiene remedio. Hola, dime por favor, siempre hay tanta basura por acá. No me filmes, estás filmando. A la basura sí,
A ti no te filmamos. Bueno, la pregunta no es para mí. Sí, está claro que no es para ti. Pero, ¿siempre es así o es que pasó algo por acá? Lo típico. La gente tiene toda esta mierda por todo en su patio. Pero todos son muy tímidos al respecto. Nadie quiere hablar con nosotros. Nadie comenta nada. Solo quieren irse así como no me filmes. Como si todo estuviera bien. Al mismo tiempo, cuando se les pregunta, dicen, está bien, ¿realmente estás aquí para hablar mal de nuestra hermosa Tuvá y nuestro fantástico Kisil? ¿Qué basura puedo decir yo si todo está aquí en estas calles? Podrías pensar que he elegido solo los rincones más pobres de Kisil, así que ahora nos dirigimos al patio de una casa donde vive el alcalde local, como dicen. Y también miramos el edificio del ayuntamiento. Aquí está el patio del alcalde y aquí está el patio de recreo. ¿En dónde vive el alcalde? En esta casa. ¿En esa? Sí. Entonces, bajo la ventana del alcalde... ¡Ah! Tal vez ese es su coche. No. El alcalde no puede tener un coche así. La gente aparca bajo sus ventanas. La pregunta es, ¿dónde vive el alcalde? Dicen que por aquí. Oh, ¿alguien ha visto al alcalde o no? No vive aquí. No lo vimos. ¿Pero vives aquí? Sí, no sabemos quién es el alcalde. Ah, es que ni siquiera sabes quién es el alcalde. Sí, ya veo. O sea, que tal vez vive aquí, pero no lo sabrías. ¿De dónde es usted? Hemos venido desde Moscú para ver al alcalde, para quejarnos sobre su terreno deportivo. Oh, buena decisión. ¿Qué otros problemas hay en la ciudad? ¿De qué se quejan? Solo el problema de la basura, eso es todo. ¿Hay algún problema con la basura? ¿Por qué mientes? Así que tú estás al mando aquí, ¿verdad? ¿Él está al mando? Sí. ¿Es él el alcalde? Sí. Por si acaso, tomaré una foto. El jefe de Kisil. ¿Tienes algún problema en la ciudad? Es decir, ¿cuáles son las quejas? Bueno, aparte de la basura, me dijeron que hay otros problemas. No sé, bueno, mucha gente bebe. Beben, los borrachos andan por la zona. ¿Y tú no bebes? No. Pues muy bien, y ni siquiera lo intentes. Por favor, dígame, ¿el alcalde vive aquí? No lo sabemos, va a esa tienda. Ah, va a esa tienda. Sí, probablemente no esté muy lejos de aquí. Ah, así que estamos cerca. Sí, vive en algún lugar cerca de aquí. La placa dice refugio. Tal vez el alcalde se esconde allí. Podría estar allá. Mira, está abierto. Interesante. Ah, y aquí hay un salón de belleza. No hay un refugio aquí. Y esta es realmente la casa con la gente más atlética, aunque aquí huele un poco a retrete, pero bueno, es la casa más atlética porque es probablemente la única casa donde hay un equipo de gimnasio, así que es muy fácil ser la casa más atlética de Kisil, porque no hay tantos terrenos deportivos y oportunidades para el deporte acá, así que aquí los niños tienen suerte, y al mismo tiempo se ve que la placa parece ser de la época soviética, así que la situación no ha cambiado a lo largo de todos estos años. En Kisil tienen un problema con el encalado de árboles y las aceras. Por alguna razón pintan los bordes con pintura blanca. No entiendo para qué. Es simplemente estúpido. Lo más sorprendente, y tal vez no sorprendente, es que todas estas tonterías están literalmente a unos metros del ayuntamiento. La oficina pública está ahí, y todo este lío por acá. Y tenemos maravillosos terrenos baldíos aquí mismo. Hay un terreno baldío hermoso cerca del ayuntamiento. Este es el aspecto de la acera a solo 100 metros de la administración de la República de Tuvá. Es obvio que el presidente de la República no ha pasado por acá. De lo contrario, esto no habría ocurrido aquí. Hay una farola rota, no hay nada, todo baldío. La base de la farola se utiliza como un cubo de basura. ¡Horrible! Junto con Buryatia y Kalmukia, Tuvá es una de las regiones budistas de Rusia. Pero la religión original de los tuvinianos es el chamanismo. Según la arqueóloga Marianne Deplet, las primeras imágenes de chamanes en las rocas de Tuvá aparecieron hace 2000 años. Y aunque más tarde los tuvinianos se convirtieron al budismo, ahora lo combinan con la fe de sus antepasados. E ir a un chamán para un tuviniano es una práctica bastante común.
De niña, por supuesto, tuve algunas visiones extrañas, me di cuenta de algo, veía cosas, pero a mis hermanas y hermanos solía decir que algo estaba en la habitación, que ciertamente no podían ver, así que pensaron que me estaba volviendo loca, y me dijeron que tenía que ver a un chamán. Había un diputado del chamán supremo, Yuri Nikolaevich. Es muy bueno que hayas venido, pasa, siéntate. Es muy bueno que hayas venido, pasa, siéntate. Me senté, deja que te ayude, dijo. Empezó a consolarme y me sentí muy bien y me envió a nuestro chamán supremo. Fui allí, él también me miró desde la puerta, sonrió y dijo, si quieres, quédate con nosotros. Bueno, asentí con la cabeza, sí. Bien, entonces ve al cajero, haz una fotocopia de tus documentos allí, todos los días vendrás a nosotros desde las 9 hasta las 5. Así que es como un trabajo permanente. Sí. ¿Y tienes un salario? Bueno, sí. ¿Cuál es el salario de un chamán? Si contamos el dinero, 50% al cajero, 50% a nosotros mismos. ¿Y cuánto gana un chamán al mes? No, no es que sea un salario. Bueno, en promedio, ¿cuánto? No sé, no lo cuento de verdad. ¿Para qué la gente viene a usted? Para que les cuente su fortuna. Decimos la fortuna por $6. 50% va al cajero, 50% a nosotros mismos. ¿Y qué hacen además de decir la fortuna? Bueno, si una persona si está enferma, tal vez, y si tiene mucha energía negativa, bueno, debo ayudarla. Abrimos el camino de la vida, por esto cobramos $12. La gente aquí generalmente cree en los chamanes, ¿verdad? Sí, por supuesto. Dame tus manos. Así. Primero, piensa en ti mismo, en tu familia, en tus seres queridos, en tu casa, tu trabajo y lo que te molesta por dentro, etc. ¿Vale? Dame. ¿Tienes algo? Bueno, un poco de energía negativa. Algo pasa con tu dinero y parece que la suerte te abandona. Esta energía negativa está tomando todo lo bueno que tienes en ti. Y te ayudaré. ¿Puedo? Claro. Oh, qué pesado estás. Esto es para la buena suerte. Piernas arriba. ¿Funcionó? Dímelo tú. ¿Qué se suponía que iba a pasar? Deberías haberte relajado. Me relajé. Y sentirlo. Lo sentí. Cuando sonó la pandereta, debiste sentir su poder en tu cuerpo, algo así como la vibración. Sí. Entonces le resultará más fácil cuando todo vuelve. Más fácil. Alegre. Tranquilo. Sí. Eso es. Bueno, Ilya. Sí. ¿Es usted el jefe aquí? ¿Por qué hiciste esto? Ayer arreglaste una cita conmigo, pero hoy has sido otra persona. No te aceptaré ahora. Eso es todo. Deberías haber acudido a una cita conmigo. Esta chica es muy joven. No tenía ninguna cita. ¿Sabes? Acabas de entrar y esto...
Después de mí, ve con ella, por favor, porque está enfadada conmigo. ¿Hay competencia? Ajá. Bien, lo he entendido. Los espíritus son espíritus, pero hay que pagar. Entonces, otro chamán vino y se enfadó porque no acudí a ella. Pero visité a otro chamán. Ya ven lo complicado que es todo acá, ¿no? ¿Cuánto? $50. ¿Por qué? Nos dijeron que era 25. $6 para la adivinación y $19 para el ritual. ¿De verdad? Sí. Este es el secreto del chamán. Cuando estás en una pequeña habitación llena de humo, no puedes respirar, golpean una pandereta sobre tu cabeza durante 15 minutos. Entonces, en algún momento te sientes realmente mal. Bueno, primero, por supuesto, tienes una falta de oxígeno, tienes humo en tus ojos, y luego, cuando ella se para, sales al aire libre, de verdad te sientes renovado. Y en este contraste, empiezas a creer en los milagros. Casi la mitad de los habitantes de Tuvá viven en las ciudades. La otra mitad sigue viviendo en el campo como sus antepasados. Pero incluso en la estepa, los lugareños hacen el mismo lío como lo hacen en Kisil. Es extraño. Ahora estamos en la estepa, salimos de la ciudad. Pero aquí en la estepa hay un vertedero gigantesco. Hay algunos artículos domésticos entre la basura. Parece que se trae aquí algo de la basura directamente de la ciudad. Hay muchas bolsas de basura, escombros de construcción acumulados, neumáticos, y todo esto se extiende por allí. Puedes caminar en esa dirección y habrá siempre este enorme vertedero, justo en la estepa. No entiendo cómo pudieron estropear esta increíble naturaleza, especialmente dado que los tuvanos están muy orgullosos de su naturaleza, y cuando vienes aquí, hablas con la gente y dicen: oh, tenemos gente maravillosa y naturaleza hermosa. Entonces, resulta que esta gente maravillosa viene a la hermosa naturaleza y mira, estepa, estepa, estepa y un enorme vertedero justo al lado de la carretera. Algunas botellas de plástico, algunos neumáticos, y puedo ver que mucha de esta basura es realmente vieja. Deben haber traído basura aquí durante años y luego entierran parte de ella y aparecen estas pequeñas colinas, parecen tumbas. Claramente, el viento lleva todas estas bolsas de plástico a través de la estepa, algunas lavadoras antiguas, herramientas, detergentes, incluso muchos residuos peligrosos acá. Sí, se ve horrible, francamente. Habiendo ido tan lejos de la ciudad, uno lo que menos espera es una especie de vertedero en la estepa. ¿Y saben qué? Allí hay agricultores que reciben a los turistas. Y este es el único camino hacia ellos, a través de este vertedero. Por así decirlo, bienvenidos a la hermosa Tuvá. La cría de ganado es una ocupación tradicional en Tuvá. Hay más de 1 millón de ovejas y cabras por cada 150.000 residentes rurales de la República. También crían animales menos comunes para Rusia, por ejemplo, yaks y camellos. Encontré una granja tuvana en la estepa donde practican la ganadería tradicional. ¿Solo una familia vive aquí? Vivimos aquí, una familia. ¿Cuántas personas? En nuestra familia, bueno, ya sabes, ahora somos yo, mi marido y un trabajador. En realidad, también tenemos lecheras, vienen por la mañana y por la noche. Ah, también contratan gente, contratamos trabajadores, sí. ¡Oh, vaya! Pero son muchísimos. Básicamente tengo sobre todo animales pequeños. ¿Cuántos hay? 50, 60. Esta es una raza tuvana. Tiene una cola pequeña y gorda. 2 semanas es la edad de este cordero. ¿Venden lana? Sí, vendemos lana de oveja, pero bastante económica. ¿A cuánto? 12 céntimos por kilo. Pero este pelo de cabra de Angora lo vendemos a un precio más alto, unos $5 por kilo. ¿Venden leche? Sí. ¿A cuánto lo venden? Vendemos la leche a 35 céntimos por kilo. ¿Y esta tierra es tuya o no? Sí, es nuestra. ¿Se lo dio el gobierno? Todavía no hemos registrado la propiedad, la alquilamos. Bien. ¿Y por qué tiene cerdos? Pues tendremos mucho suero de leche y lo comen. Los vendemos como carne. No los vendemos así simplemente. ¿Y dónde están sus hijos? ¿En la ciudad? Sí, en la ciudad. ¿Qué hacen?
Uno trabaja como contable y el otro es un abogado. ¿Y no le ayudan? Los nietos me ayudan. Ah, le ayudan sus nietos. Sí. ¿Y las yurtas son para turistas? Sí, nos visitan. Vienen para quedarse con nosotros y ver nuestra vida. Y a veces organizo talleres. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? ¿Cocina tradicional? Ah, sí. Aquí hacemos el té así. Oh, solo está echando hojas de té. Estoy echando té en el agua. Té verde. Ponemos sal en nuestro té. Un poco de sal. Según la tradición, la ama de casa debe levantar el cazo con el té unas 40 veces, para que el té se sature de oxígeno y para que el sabor sea mejor. Ahora preparará el té y luego alimentará a los espíritus. Primero alimentas el fuego y luego rezas. La primera taza de té es para el honorable amo. La harina tubana se elabora con cebada. Y aquí hay un poco de ghee. Bueno, antes no teníamos pan, solo teníamos esto. Nunca antes habíamos comido pan. Sí, añade azúcar para que sea más dulce. Así. Esto es queso bishtak. Se hace con leche y sinceramente nunca he visto cómo se hace. Muy sabroso, es muy fresco. Sí. Como la mozzarella. Sí. ¿Y esto es bursak, un tipo de postre? Trozos de masa fritos en aceite. Sabe a pan. Como el pan, sí, como el pan. Pero esto es requesón seco. Esto es una parte del intestino de una vaca. Lo secamos y luego almacenamos la comida allí. La comida tubana. ¿Es usted? Sí, cuando era joven. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? 5 años. Hace 6 años empecé a producirlo para venderlo. En realidad, hago queso toda mi vida, hago kéfir y llevo toda la vida haciendo requesón. Al final, Tuvá resultó ser un lugar peligroso y sucio, y Kisil es una de las peores ciudades de Rusia. Sinceramente, pensé que nunca encontraría un lugar peor que Kisil, pero me equivoqué. Suscríbanse a mi canal para viajar conmigo y conocer los lugares más peligrosos, más bellos y los más interesantes del mundo.